¿Por qué es que la gente le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué será? Le tiene un miedo de muerte a la muerte. Entonces, la gente le tiene miedo porque piensa en muchas cosas y no, no se imaginan, a veces hay gente que no se imaginan, en su imaginación no se imaginan estar quizá en un féretro o una caja de muertos, como le dicen, o estar en un cementerio. Pero la muerte es como un sueño, porque si usted se acuesta ahorita y si usted no despierta más, ya usted no sintió nada. Eso es lo que sucede. Pero yo quiero compartir con usted una escritura que está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3. Ahí hay dos versos, los dos primeros versos. Lo vamos a leer. Y Eclesiastés 3, versículo 1 y 2. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, dice Eclesiastés. Amén. Entonces, si usted analiza un poquito la Biblia, porque yo sé que este tema le da mucho terror a la gente, cuando se habla de muerte, por eso es que de que a una persona le da un dolor, va al médico y eso no está mal. Cuando las personas piensan en esta pandemia y eso, precisamente ahí es que radica todo el miedo. No es tanto en enfermarse, sino en morirse. Es una realidad. Ahora, quizá ustedes no sabían que en la mente de Dios, cuando Dios crea al ser humano, no estaba de que el hombre se muriera. O sea, no hubo un diseño para que el hombre se muriera, porque dice la Biblia que él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dice que sopló aliento de vida en nosotros y nos hizo seres vivientes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eh, pero también nos dio la libertad. Nosotros tenemos la libertad de escoger, de elegir, y tenemos, como decimos, la posibilidad o las posibilidades, mejor dicho, de decidir. Eso es una realidad. Pero en el fondo, si usted analiza, y le voy a contar un poquito, si usted analiza, el hombre no fue creado para morirse. Esa es la realidad. Fuimos creados para vivir, para estar ahí por siempre. Y esto fue así, porque la misma ciencia ha determinado que las células, que es lo que se muere y después nuestro cuerpo, tienen poder de regenerarse y rejuvenecerse. Eso es así. Entonces, no estábamos diseñados para morirnos, si no usted mira los ejemplos, eh, las edades. Antes un hombre que se moría de 130 años, estoy hablando de esos tiempos, se moría y era un hombre joven, porque estábamos viendo de que desde Matusalén eh, duró 969 años. Eso está en discusión, si eran días completos como los de ahora. Pero como quiera que usted lo ponga, fue mucho. Si usted divide el día en dos, fueron 400 y pico de años. Si lo divide en tres, fueron 300 y pico de años. Como quiera es mucho. O sea que la discusión o las teorías que hay en torno a lo que el ser humano, a lo que el ser humano duraba, la durabilidad del ser humano en ese tiempo, no importa cómo usted lo divide. Usted puede dividirlo en cuatro estaciones diarias y son muchos años, son más de 200. Usted lo divide en tres, son más de 300. Usted lo divide en dos, son más de 400. De la forma que sea, se duraba mucho. Esa es la realidad. Pero una persona llegar a 90 años hoy es una proeza. Y cuando llega a 100 todavía es más grande. Entonces, ¿cómo entra la muerte, ese terror? ¿Cómo entra ese terror? Porque es un terror, la realidad, es un terror. Si usted quiere, yo le doy una idea. Un ejemplo, Matusalén era el hombre más viejo en la tierra y se murió. Tenemos a Salomón, que era considerado uno de los hombres más sabios y se murió. Tenemos a Sansón, que era considerado uno de los hombres más fuertes y se murió. David, uno de los hombres más valientes y se murió.
Entonces, la muerte es una realidad, eso no se puede negar, pero entró la muerte con la desobediencia del ser humano. O sea, lo primero es que con la desobediencia de Adán y Eva entró la muerte espiritual. Número uno, esa es la primera. Y luego, porque primero ellos murieron espiritualmente y luego entra la muerte física. El texto que está ahí en Génesis 2:17 dice, el día que de él comiere ciertamente morirá, o sea, del árbol, del árbol. Entonces, la palabra muerte significa separación. ¿Qué sucedió en ese momento? Que el hombre no creyó en la palabra de Dios. Y como el hombre no murió en ese mismo momento, a lo mejor siguió sin creer en la palabra de Dios. Y creyó que no habría muerte jamás, porque si la Biblia te dice a ti, Génesis 17, que el día que comiera ciertamente morirá, y tú no te mueres, porque a lo mejor Adán y Eva no entendieron a qué era lo que se refería, entonces van a decir, bueno, pero la muerte no es real. Entonces, pero cuando usted va más para adelante en la Biblia, esa realidad chocó duro con ellos, porque entonces, después que nacen sus hijos, los primeros dos, ustedes lo conocen, eh, Caín y Abel, esa realidad de jugar y de no creer que la muerte era real, le dio duro, porque ahí entonces se produce la primera muerte física de la humanidad, el primer homicidio de la humanidad, que es la muerte de Abel a mano de Caín. Entonces, lo mató, ustedes saben, por el asunto de las ofrendas y eso. Entonces, los que no conocían la muerte, pues la vieron por primera vez. Esa fue la primera familia de luto, los primeros padres que perdieron a un hijo, y así sucesivamente. Son para que entendieran que era una realidad la muerte. La vida física, ¿quién nos la da? Nos la da el Señor. Por eso que dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, no hay duda que la vida proviene de Dios. Yo le decía el día pasado que nuestra madre es nuestra procreadora, pero nuestro creador es el Señor, es el que nos da la vida. Y nuestra muerte física, esa muerte física, depende totalmente de Dios. Ahí yo no tengo la menor duda. Entonces, hay personas que se quitan la vida. Por eso es el problema de que están condenándose, porque nosotros no fuimos que nos dimos la vida, sino que Dios fue que nos dio la vida y Él es el único que tiene derecho a quitarnos la vida. Entonces, cuando una persona, como veíamos en días pasados, se quita la vida, pues evidentemente está destruyendo ¿qué? Lo que le decía, está destruyendo el templo de Dios. Entonces, en la vida, en esta vida, Dios nos da la oportunidad para buscar la vida espiritual. Ahí esa depende de nosotros. Es una realidad. O sea, nos da la oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos, de servirle y todo eso. Aún cuando nosotros como seres humanos tengamos vida física, no significa que tengamos vida espiritual. Les repito, hacemos la diferencia. La vida física depende totalmente de Dios. Dios toma la decisión de cuándo nos vamos y cuándo no, cuándo llegamos y cuándo no. Ahora, la vida espiritual depende de nosotros. Nosotros somos los que decidimos cómo vamos a vivir de manera espiritual. Entonces, en la vida espiritual, ¿quién nos la quita? El pecado. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, es el pecado quien nos quita la vida espiritual. La muerte significa separación. Eso es lo que le decía. Y el hombre se separa de Dios en el huerto del Edén y entra la muerte. Pero entonces Cristo viene como el postrer Adán, como el último Adán, y trae la vida. Por eso que cuando Cristo inicia su ministerio, Cristo dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que Cristo está diciendo era que en ese momento era tiempo de nacer espiritualmente. Y cada vez que se nos predica es tiempo de nacer espiritualmente. Pues por eso que cuando ustedes ven que Cristo se junta con Nicodemo, él le dice que era necesario nacer de nuevo. Se lo establece claramente. Entonces Cristo vino a la tierra a acercar el reino espiritual y vino a darnos vida. O sea,
Es por eso él dice, yo soy el camino. Él dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, perdón, y yo soy la vida. O sea, la vida es él, la vida espiritual es él totalmente. Y él viene a darnos esa oportunidad de vida espiritual. Entonces, lo que le decía al principio, la muerte física, que es el terror del ser humano. Pero si usted hace un análisis, se da cuenta que la muerte física llega por el pecado también. La muerte espiritual es por el pecado, pero la muerte física cuando se introduce al mundo es por el pecado. Y ustedes saben el dolor que ha causado la muerte física. Todo eso viene por una falla en el principio. Es así. Entonces dice la Biblia que por cuanto por un hombre entró como que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, dice la Biblia. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice la Biblia. Y le decía que la misma palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Eso, eso es así. Entonces, si no hubiese habido pecado en el principio, pues no experimentamos ninguna de las dos muertes, ni la muerte física, ni la muerte espiritual. Entonces hay un elemento importante para que entendamos. Yo sé que es un tema, este es un punto de algunas preguntas, y fue lo que estuvimos tratando hace como 3 miércoles, cuando yo le estuve dando la lección de, del levantamiento a la iglesia. O sea, un cuerpo se compone de espíritu, alma, espíritu, bueno, el ser humano, perdón, se compone de espíritu, alma y cuerpo. Amén. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, sucede la muerte física. Y esto es lo que confirma la palabra cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un elemento. El otro elemento es que nadie puede eludir la muerte. O sea, ningún ser humano tiene la potestad para evitar la muerte. Eso ni sobre el día de la muerte, ahí no vale nada. El ser humano no puede hacer nada de eso. Eso no está en su mano, le decía al principio. Salvarnos, ser cristianos, no nos exenta a la muerte. No estamos exentos de morirnos. ¿Por qué? Porque la muerte es consecuencia del pecado que fue heredado por nosotros. Es así. Entonces, no existe la reencarnación. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que se mueran una vez y que luego, después de esto, venga el juicio. Entonces no hay reencarnación porque ni usted ni yo hemos visto el primero que ha reencarnado. Sin embargo, ahorita sí vamos a ver más tarde resucitados. Esa es la realidad. La muerte espiritual, que sin duda es la que quizás menos duele, porque cuando una gente fallece, lo que se lamenta mucho es que se murió. O sea, en lo físico, ustedes lo saben, que se murió. Pero no mucha gente piensa en su alma. No. La gente piensa que era bueno, que se fue, que no va a estar más, que no lo voy a ver más. Todo eso la gente lo piensa. Pero eso es algo normal. Pero la gente nunca, casi nunca, perdón, piensan en la muerte espiritual. En eso no se piensa. Y esta es la más triste de todas, la más dolorosa de todas o de las dos muertes que existen. No es la física, aunque nosotros no lo entendamos así, no es la física. Entonces, eh, desde que entró el pecado, la raza humana completa está muerta espiritualmente. Entonces, por eso es que Cristo aparece. Es por eso que Cristo viene a darnos vida espiritualmente y viene a salvarnos totalmente. O sea, Él viene con ese plan. Entonces, esa vida espiritual, nosotros debemos de cuidarla. Debemos de aprender a cuidarla. O sea, lo que nosotros hemos recibido tenemos que cuidarlo, tenemos que preservarlo. Esa es la realidad. Y hay una realidad que la gente no entiende. En esto no hay culpable. El único que se puede separar de Dios es usted. A usted nadie lo separa de Dios. Cuando tuve una gente que dice, no, porque yo me fui de tal o cual iglesia, la que sea, no es de una en específico, por tal cosa, no. Usted se fue, volvió a su vida pasada porque usted quiso.
A usted nadie lo separa del amor de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. O sea, nada puede separarte del amor de Dios. O sea, no es el mundo, no es el diablo, no es la carne, eres tú el que se separa del amor de Dios. Tú eres el que te aleja, eres tú quien decide consciente o inconscientemente separarte de Dios. Y entonces ahí entra la muerte espiritual. O sea, aquí no hay culpable. En Romanos 8:38 a 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos nosotros los que nos separamos de Dios. O sea, no hay un ser humano que me pueda separar a mí de Dios. Entonces, la Biblia habla de una segunda muerte, y este es un punto que le voy a poner un poquito de atención, porque después de la muerte física, que es lo que le sucede al ser humano, que es donde el cuerpo, dame atención, donde el cuerpo y donde físicamente, donde el cuerpo y el espíritu se separan. Amén. El espíritu vuelve a Dios quien lo creó. Eso dice la Biblia. Esa es la realidad. Entonces el espíritu vuelve a Dios quien lo creó. Por eso dice la Biblia, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces yo sé que hay una pregunta que viene por ahí de ustedes, porque el alma de entrada dice, es lo que sufrirá. Ustedes, si no fue salva, o sea, si no fue salva, donde será para siempre separada de la presencia de Dios. Entonces, hay un punto interesante que lo debatíamos el otro día, lo que era cuando hablábamos del juicio final, eh, hablábamos de eso. Entonces usted me dirá, pero bueno, si el alma, si el alma o el espíritu vuelve a Dios quien lo creó, ¿cómo es el asunto ese de que la gente va a sentir en el infierno? Sí, porque porque ese espíritu a la hora del juicio Dios lo va a entregar otra vez. Y el cuerpo se une ya para la condenación eterna, se une al espíritu. Por eso, ahí es que está el punto, porque Dios lo devuelve a esa hora. Entonces, si usted quiere tener una idea de lo que es la segunda muerte, solo mire la historia de Lázaro, que la vimos en días pasados. O sea, la historia de Rico y Lázaro retrata bien exactamente la segunda muerte. O sea, no es una muerte simplemente que usted deja de existir. Entonces, la Biblia dice que es una separación del cuerpo y el espíritu, o la separación de la presencia de Dios. Entonces, la segunda muerte, el alma es llevada al infierno, que son prisiones oscuras, para esperar la segunda resurrección, donde recibirá un cuerpo de nuevo. Oiga bien, oiga, era lo que le decía, donde va a recibir un cuerpo de nuevo, pero para ser ya condenado. Ven, porque ciertamente cuando una gente se muere, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que se separa el espíritu del cuerpo, pero no es que eso no se va a juntar, eso se va a juntar otra vez. Eso se va a juntar para cuando el ser humano, entonces, cuando las personas sean juzgadas, el que se va para su lado, el que se deja, porque eso si usted quiere, el que se deja llevar para su infierno, pues en un momento ese espíritu será entregado nueva vez por Dios y el hombre va a sentir, que es la pregunta que me hacían el día pasado en la clase de los miércoles, y el hombre va a sentir eso como usted siente que se le pegó un caldero o la plancha ahora, no tan suave así, pero digo que va a sentir el caliente que estoy diciendo. Esa es la realidad. Ahora, ¿quiénes no pasarán por la segunda muerte? Esa es la Una pregunta pregunta, interesante. un Hágame paréntesis, la por favor. pregunta. Entonces, el Hades, porque se supone que la persona cuando muere, si muere de esa forma, sin Cristo, vamos a ponerlo así, usted dijo que va a un lugar de tormento. ¿Qué es lo Pero que va que al no es el lugar de infierno. tormento? Que en ese momento va su alma, porque su cuerpo no ha resucitado. Entonces el espíritu, Va a Dios, que fue quien se lo dio a todo el mundo. Y ese es el espíritu que Dios entrega al final de cuentas para que se una con ese cuerpo. entonces al final se juntan el espíritu, el alma y el cuerpo para ser Exacto, entregados, exacto. Ya para los fines del juicio, después del juicio.
O porque sea, ese es el tema que... esa alma va a estar sufriendo hasta que llegue el juicio, como quiera. Sí, 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 exacto, en el Hades. Ahí está la historia de Rico y Lázaro que lo define clarito eso. Entonces el Espíritu quien lo dio fue Dios. Recuerda, incluso aquí mismo estábamos hablando de que Él sopló, el Dios que le da el Espíritu al hombre. Y se ha visto, le da el Espíritu de vida y le da el Espíritu Santo. Ese es Dios que le da el Espíritu. Entonces, el Espíritu cuando un ser humano, cuando una persona muere, vuelve a Dios. Pero Entonces, eso es, pastor, aquí surge otra pregunta. ¿Qué es el espíritu entonces? Si el bueno, alma eso es es una otra clase. cosa y el espíritu es otra. Eso es otra clase, eso tenemos que plantearlo ya en otra sesión. Ese tema lo hemos discutido, ese tema lo hemos discutido. Eso, bueno, te lo puedo decir, pero para no Por eso salirme ahora, también dime. mucha gente le tiene miedo a veces a la gente que se muere porque dice que su espíritu, su alma que anda No, por ahí eso es siempre. demonio. Si tú ves eso es demonio, ahí no hay vuelta floja. Dije no, que la gente dice que yo vi a mamá, no, usted no vio a mamá, usted vio un demonio que Yo muchas estaba veces viendo en puede tomar hasta este estos cuerpo. días la historia de la muchacha que la mataron, que primero le hicieron muchísimas cosas, la amordazaron, no le molieron todos los huesos de la cabeza, lo ara hace unos años. Y dice un familiar de ella que ella decía de que siempre que ella se soñaba que ella iba a morir asesinada, y luego de eso se dijo que ella que ella le apareció a una muchacha diciendo de que verdad que estoy linda, y ella que siempre decía eso. Pero después de muerta, Sí, sí. eso es un demonio, eso no es, eso no. Eso es lo mismo que la gente que no, que me soñé, que mi papá me dio 3 números y que yo me saqué, no, eso es demonio. Satanás, Satanás toma esa parte, que se aparece ella y que se le apareció y que la gente dice que no, que el espíritu de tu mamá te está mirando, no, eso es mentira. Aquí estamos aprendiendo para eso. Eso de que usted vio, de que el familiar, de que el vecino, que su mamá, no, eso no es su mamá. Eso es un demonio que toma ese A mí, cuerpo. Eso es así. yo tuve mi propia experiencia. Mi mamá siempre me decía, pero di que porque nosotros enterramos a mi papá cuando mi papá se murió hace un año, y nosotros lo enterramos y no le pusimos cruz ni nada de eso allá en el cementerio. Y yo siempre me he soñado mucho con él, y incluso allá mismo, incluso él de que me jaló y me entró al hoyo donde él está enterrado, Pero y a hasta dónde hemos tú, hablado. o sea, tú has hablado con él en sueño o no. O sea, eso Pero es en sueño que sueño, yo he tenido con él. Y mi mamá siempre me decía de que, pero es que ese hombre no tiene cruz, y hasta que tú no le pongas una cruz, él pero, no se va a estar pero ella tranquilo, y te dice muchísimas eso de cosas. verdad. Eso no es de Dios. De verdad, de No, que eso le es haga una mentira. hora Eso es, santa, no, que no, le no, no, no. haga, Olvídate, eso es mentira. Digo, no, que yo tenía que hacerle una hora no, santa o no, una misa no, para que él no, me dejara no, no, tranquila, porque era no, 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 casi no. todos los días. Oye, oye, cúbrete con la sangre de Cristo, que esos son espíritus, eso no tiene nada que ver. Eso no, nada de Amén. eso, ni cruz, ni nada. Ah, pero y toda esa gente está echando en fosas comunes por ahí, van a estar perturbando, entonces, no, eso no es, no se lleve de eso. Toda esa gente que mueren en el mar, que no hay cruz ni nada de eso. Recuerden la clase que el mar entrega a los muertos, recuérdenla, que se la di. Entonces, no, no, vamos a usar el sentido común incluso. Si tú ves que una gente que se murió y que sé yo que sale, no, eso no es la gente. Son espíritus, son demonios que salen. Esa es la realidad. Eso Eso, lo hace Satanás para crear confusión, para y hacer que uno engaño, se incline a creer esa cosa y eso así. y engaño. Okay. Eso es para engaño. Eso de que tú le pusiste la cruz y que qué sé yo, que Yo misma eso me no tiene, sentía muy perturbada y muy confundida en esos días. Yo decía, pero este hombre no me deja no, no. tranquila, yo me sueño mucho con él, no sé qué es lo que Tú está lo que pasando. tienes que reprender, eso tiene que reprender los demonios en el nombre de Jesucristo. Y Amén. punto. Porque es que eso no es de Incluso antes de él morirse, yo también me hice un sueño y yo me lo presentí que él se iba a morir. Y después de su muerte también siguieron ocurriendo esas cosas. Y digo yo, pero ¿y qué es esto? no, no, es que como te digo, Satanás tiene muchas maneras de operar y de engañar. Entonces, ¿quiénes no pasarán por la segunda muerte? La Biblia lo dice el que venciere, este no sufrirá esta segunda muerte.
el que tiene parte en la primera resurrección, vimos ese tema en día pasado. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Los que no son condenados, el que cree, y así sucesivamente, el que le sirve a Dios no verá la segunda muerte. Entonces, el momento de la muerte, la física que conocemos, pues nos acontece a todos. Único que cuando Cristo venga, habrá una generación que estará viva, que será levantada y que no la va a experimentar. Uno no sabe cuál es, pero siempre uno cree que es la de uno. Esa es la realidad. Entonces, eh, esa muerte no llega a todos, pero la importancia de estar preparado es aquí, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Y así, ni el momento ni nada. Eso, nadie tiene control de esa situación. Por eso es la importancia de nosotros estar preparados. Eso es lo clave. Nosotros estar todo el tiempo listos por si eso ocurre, que puede ocurrir en cualquier momento en realidad. Entonces, le di esta pincelada de lo que era la muerte, por dónde comienza, el miedo que la persona le tienen. Eh, Hay gente que dice a veces, yo no me imagino, personas que lo dicen, si mi mamá se muere, yo me muero, yo no me imagino eso. Bueno, prepárese, porque eso sucede, eso es algo normal. Esa es la realidad. Que si un hijo, bueno, eso, la ley biológica no siempre se da como debe darse, pero a veces la ley biológica se vira. Y la ley biológica es que se supone que el más viejo entierra al más joven, pero muchas veces no se da, sino que el más joven, eh, eh, digo, que el más joven entierra al más viejo, pero a veces no se da, a veces el más viejo tiene que enterrar al más joven. Y el ser humano, vamos, ya eso no está preparado y no tiene que estar preparado para todas esas cosas, porque es una realidad. Señores, tenemos 6000 años muriéndose gente todos los días, y no uno ni dos, muchos. Eso es una realidad. Nosotros no podemos obviar eso. Aquí lo importante es que nosotros nos preparemos para cualquier cosa, porque no es solo que Cristo pueda venir, que es una posibilidad, sino también es que usted pueda irse, que es otra posibilidad. Porque aquí yo digo que lo difícil muchas veces es que nosotros nacimos, tenemos una fecha de nacimiento, pero tenemos una fecha de partida y no la sabemos. A lo mejor yo no puedo aprobarle eso a usted, pero yo estoy quizás seguro de que eso es así. Que hay personas que se provocan cosas así, eso es otra cosa. Pero yo pienso que por lo regular, sí todo el mundo tiene fecha de caducidad. Y algunos, por la razón que sea, o hay otras personas que le quitan la vida, bueno, ya eso es otra cosa, pero eso es una realidad. Entonces, se le tiene miedo, usted se imagina cosas, pero es una realidad. Y es como un sueño y una separación. Lo importante es vivir para Dios. Entonces, después de la muerte, yo le decía, ¿qué hay después de la muerte? Porque el ser humano dice que, y la gente dice en la calle, y lo escuchamos, que el muerto con tierra tiene. Pero la Biblia no dice que el muerto con tierra tiene. La gente dice, la gente dice que se llevan lo que se gozan. Pero la Biblia no dice que la gente se lleve el gozo. De hecho, yo siempre digo que yo nunca he visto un velorio el gozo en la caja de una persona que se ha muerto. Yo nunca he visto eso. Cuando yo lo vea, pues, yo digo, bueno, es verdad, la gente se lleva lo que se goza. No, la gente no se lleva lo que se goza.